Buenas, ¿cómo están? Bueno, el tema que vamos a ver hoy es la continuación del control de cargas por medio de transistores, pero en esta oportunidad vamos a utilizar dos transistores, vamos a hacer una etapa con el fin de controlar una corriente relativamente elevada, grande, por medio de una corriente mucho menor en el orden de los microamperes. Para eso vamos a ver cómo dos transistores se complementan y logran este objetivo. Para eso vamos a buscar algunos de los componentes que se van a utilizar para controlar, que son los componentes de salida típico. En este caso vamos a elegir un motor que vamos a usar el modelo de 12 volt con la fuente de alimentación correspondiente, ¿no? Entonces vamos a editar la fuente, vamos a poner la tensión a la cual trabaja la carga y vamos a conectarla para conocer algunas características. La más importante es la corriente que va a hacer circular esta carga cuando esté funcionando, que es la corriente que nos va a determinar todos los parámetros que vamos a usar después, ¿no? Entonces, cuando esté funcionando este motor, vemos que requiere una corriente de 1.48 amperes. Es un dato importante para después asegurarnos que el motor está siendo bien controlado por medio de los transistores. Bien, bueno, vamos a utilizar entonces un transistor bipolar, dentro de lo que son los componentes de semiconductores discretos, y vamos con el transistor NPN, que nos va a permitir, con una corriente de base adecuada, formar ese pseudo cortocircuito y volver a encender la carga como lo vimos hace unos minutos. Para eso vamos a elegir un transistor que pueda manejar los 1.48 amperes, y dentro de los que estamos utilizando normalmente tenemos el tip 31. El tip 31 es un transistor, acá tengo la hoja de datos, que nos va a permitir manejar una corriente de, vamos a ver en el cuadro de valores máximos, de 3 amperes. Por lo tanto es adecuado. Quizás un transistor un poco más chico, como algún BD, que maneja 1,5 amperes, 2, bueno, hubiese sido también alguna de las opciones posibles. Este parecería ser el adecuado. Bien, volviendo al circuito, entonces, ahora que ya le pusimos un nombre, vamos a calcular la corriente que vamos a usar acá en la base. La corriente de base va a ser la ganancia que tenga el transistor, o mejor dicho, va a depender de la ganancia que tenga el transistor, y la corriente de base amplificada por esa ganancia nos tiene que dar la corriente que necesitamos que circule por la carga. Por lo tanto, vamos a ver qué ganancia tiene el transistor a 1.48 amperes. Vamos a la hoja de datos, vamos a buscar cuánto es el HF y podemos observar que a la corriente que necesitamos manejar, a ver, corriente de 10 a la 0 es 1, 2, 1,5 aproximadamente, la curva de 25 grados nos va a marcar que tenemos una ganancia aproximadamente de 35, ¿no? Tenemos 10, 20, 30 y sobre el eje Y nos cortó aproximadamente en 35. Vamos a tomar que nuestra ganancia a esta corriente va a ser de 35.
Por lo tanto, para saber qué corriente hay que introducir en la base es muy sencillo. Directamente vamos a hacer la división entre lo que es salida dividido ganancia y nos va a dar el valor de que 42 mA deberían entrar en la base de este transistor para saturarlo. Bueno, la idea de acoplar etapas es que no sea entregada por el dispositivo de control esta corriente, que comparado con 1 A es pequeña pero todavía sigue siendo elevada, sino que haya alguna otra etapa que se encargue de enviar esa corriente por medio de una corriente aún más chica. Ese es el objetivo. Por lo tanto, vamos a configurar un transistor. Para eso vamos a limitar su corriente con un resistor. Después vamos a ver de qué valor va a tener que ser, de forma que esos 42 mA lo entregue el transistor y no la base de nuestro sistema de control. Bueno, a ver, acá está bien claro que la corriente de colector del segundo transistor va a ser la corriente de base, que es un dato que ya conozco. Lo que me faltaría es averiguar el valor que debería tener en ohms R1. Para eso lo que voy a deducir es la tensión que tendría que medir en el resistor. Veamos, a ver, tenemos 12 volt entre este extremo y este, y podemos analizar siguiendo esta malla cuánto va a ser la tensión que nos quede en el resistor. Para eso, a nuestros 12 volt le vamos a descontar la tensión colector-emisor y la tensión base-emisor de este transistor. Bueno, son dos datos que hay que averiguar. Los dos vienen referenciados a IC, así que vamos a averiguar la tensión base-emisor del tip y la tensión colector-emisor de, en este caso, como van a ser 41 mA, no voy a usar un tip 31, sino que un 548 parecería ser correcto, porque recordemos, el 548 nos va a manejar hasta 100 mA cuando necesitamos 42 mA. Por lo tanto, parecería ser el indicado. Bueno, vamos a las hojas de datos. Vamos a averiguar la tensión colector-emisor del 548 a su corriente de colector, que va a ser nuestros 42 mA. Vamos a la hoja de datos, busquemos entonces la tensión colector-emisor en saturación a los 42 mA. Vamos a hacer un poco de zoom para que se vea mejor. Y acá estamos, 10, 20, 30, 42 mA. Buscamos en la curva de 25 grados y vemos que estamos entre 100 y 200 mV, aproximadamente 120 mV, y nos faltaría, o sea, estos 120 mV, sumarle la tensión base emisor, que lo voy a buscar en la hoja de datos del tip 31. Entonces, a estos 150 mV, que ya lo voy a cargar en la calculadora para no olvidármelo, le voy a sumar la tensión que voy a tener entre la base y el emisor. Ahí ya completo las dos caídas de tensión, se lo voy a descontar a la fuente y me voy a quedar con la tensión que tendría que marcar el voltímetro, o sea, la tensión en la resistencia de colector de este transistor. Cuando tenga la tensión, sé la corriente y por ley de Ohm calculo el valor del resistor. Vamos entonces a la hoja del tip 31. Vamos a buscar en lo que es tensión base emisor.
En saturación vamos a buscar a la corriente de colector del transistor en cuestión, que son los 1.48 amperes que habíamos visto originalmente. Vamos entre 1 y 2, tenemos ahí aproximadamente 1.48, 42, y vemos que la curva de 25 grados es la inferior, por lo tanto nos da una tensión de aproximadamente 850 milivolt, 900 milivolt, ¿no? Estos son milivolt. Bueno, vamos a sumarle entonces a la tensión colector emisor del primer transistor la base emisor del segundo. Vamos con 850 milivolt, y este valor lo voy a utilizar para descontárselo a lo que es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación de 12, le vamos a descontar las dos caídas que suman 1 volt, como acabamos de ver en la calculadora. Por lo tanto, la tensión que obtendría sobre el resistor de colector serían 11 volt. Bueno, queda solo a estos 11 volt dividirlo por la corriente que quiero que circule, que eran estos 42 mA, y nos va a devolver un valor de 261 ohms sobre el resistor. Siempre conviene que esta corriente sea un poquito más elevada que la mínima. Esos 42 mA era lo mínimo que hacía falta para saturar. Por lo tanto, el valor comercial que vamos a tomar es un valor más abajo de 261. En este caso podemos elegir el de 220 ohms. Bien, vamos a suponer que nuestra señal de control lo va a entregar un Arduino, por ejemplo, ¿no? Un microcontrolador. Por lo tanto, vamos a poner nuestra fuente de control en 5 volts, como si fuese una salida digital del Arduino, y para limitar la corriente que va a entrar en la base vamos a usar el componente ideal para este propósito, que es el resistor. El valor que va a tener el resistor de base del 548, o sea, la cantidad de corriente que va a entregar nuestro sistema de control, va a depender del valor de él. Y para calcularlo siempre seguimos el mismo concepto. Voy a necesitar tensión sobre el resistor dividido la corriente que va a pasar por él. La corriente que va a pasar está directamente ligado a la ganancia que tenga, y ese es un dato que ya puedo averiguar. Puedo ir a la hoja del 548, buscar típica ganancia versus corriente de colector, y voy a determinar que a los 10, 20, 30, 40 mA va a tener una ganancia de aproximadamente 220. Por lo tanto, la corriente que voy a hacer circular por la base va a ser nuestros 42 mA dividido 220. Bueno, vamos a hacer esa cuenta. Vamos a hacer los 42 mA dividido 220, que es el HFE, y nos va a dar que una corriente de base de 190 microamperes, 190, 200 microamperes son suficientes para saturar a este transistor y por ende permitir que circule la corriente que satura este transistor. Bueno, nos faltaría la tensión sobre el resistor que estamos calculando. Ya sabemos su corriente, nos falta la tensión. Necesitamos las caídas entre base y emisor de los dos transistores. De este ya lo habíamos calculado, eran esos 850 mV que hicimos en un principio.
para calcular RC. Ahora lo que nos faltaría es el 548, saber qué caída tiene entre base y emisor. Recordemos que estamos en 42 mA de corriente de colector. Así que vamos al gráfico, vamos a buscar la tensión base emisor, que lo voy a tener acá, a 10, 20, 30, 42 mA aproximadamente, sobre la curva de 25 grados, que es la de arriba, y vemos que sobre el eje Y proyectamos aproximadamente en casi 900 milivolt. Estamos entre 800, 900 milivolt, por ahí un poquito más, 10, 20, 30, 40, vamos de nuevo. Sí, 900, 890 milivolt, estamos aproximadamente en 900 milivolt. Vamos a poner ese valor entonces. Entonces, vamos a la calculadora y vamos a hacer los 850 milivolt más los 900 milivolt del 548, el anterior era del tip 31, y ese valor se lo voy a descontar a los 5 volts para saber la caída que voy a tener en el resistor de base. Vamos a hacer 5 volts menos el resultado, y ahí tenemos la tensión que voy a medir sobre esta resistencia de base. Dividido la corriente que va a circular, que eran 200 microamperes, 190, 200 microamperes, me da un valor de acá calculo, a ver, vamos de nuevo a hacer el cálculo. Hay algo que se tipió mal. A ver, vamos de nuevo. 850 milivolt más 900 milivolt, que es la base emisor de este transistor. $5 volt menos eso, dividido 200 microamperes, que es la corriente que lo va a atravesar. 16 kiloohms. Vamos a tomar un valor comercial más abajo. En este caso podemos elegir el de 15K, 12K estarían bien también. Vamos con 15K. Y si los cálculos fueron correctos, acá circularía aproximadamente 1.4 amperes. Acá un poquito más de 42 mA porque tomé un valor más bajo de RC. Y acá un poquito más de 200 microamperes, mucho más no. Vamos a hacer funcionar esto. Y estamos en valores de tensión aproximadamente similares a lo que planteamos en un principio. Veamos las corrientes entonces. 1.43 amperes, o sea, sigue circulando lo mismo por la carga que cuando no estaba el transistor, eso es bueno. Tenemos 48 mA, poquito más de 42 habíamos dicho, y la corriente de base está en 215 microamperes. Ahí está cumplido el objetivo. Con microamperes manejamos amperes. Bueno, eso es todo. Espero que sirvan cuando necesitan repasar el tema. Nos estamos viendo.